Gobierno de México. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su vocabulario. Con el propósito de construir un país con bienestar, favorecer el acceso a una mayor calidad de vida y revertir la situación de desigualdad social, el Gobierno de México busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas al eliminar la marginación y discriminación, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, personas indígenas y afromexicanas. Es así como la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social del Gobierno de México, a través del Subgrupo de Trabajo de Discapacidad, ha elaborado una adaptación accesible de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar su bienestar y su plena participación en la sociedad. En este video conocerás qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sus principios y las palabras más importantes que utiliza para que puedas entenderla mejor. Además, aprenderás cuáles son las obligaciones que la Convención establece para los países miembros, incluido México. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un tratado internacional firmado por varios países del mundo para promover, proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. La Convención se basa en principios como 1. Respetar el valor y la independencia de cada persona para tomar sus propias decisiones de forma libre. 2. Evitar la discriminación. 3. Lograr la inclusión y plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad. 4. Aceptar que todas las personas son diferentes. 5. Reconocer la igualdad entre mujeres y hombres. 6. Respetar el desarrollo y la identidad de cada niña, niño y adolescente con discapacidad. Los países que firmaron la Convención se han comprometido a cumplirla para garantizar que las personas con discapacidad vivan sin discriminación y disfruten sus derechos de manera progresiva. Para lograrlo, deben eliminar o cambiar las leyes que discriminan a las personas con discapacidad, asegurar que los programas del gobierno protejan siempre sus derechos, evitar que sean discriminadas, promover productos, entornos, programas y servicios con diseño universal para que cualquier persona con o sin discapacidad pueda usarlos. Dar información accesible sobre las ayudas, apoyos y tecnología disponibles para las personas con discapacidad. Consultarles, incluyendo a niñas, niños y adolescentes, para que su opinión se tome en cuenta en las decisiones y los programas del gobierno. Sensibilizar a la sociedad sobre los derechos de las personas con discapacidad y el respeto a su dignidad. Contribuir a eliminar ideas y actitudes negativas sobre ellas y ellos. Hacer visible su valor y habilidades para la sociedad. Promover una imagen positiva y fomentar su capacidad, logros y habilidades para el trabajo. Fomentar el respeto de sus derechos en todas las escuelas de todos los niveles. Invitar a los medios de comunicación a promover una imagen positiva de ellas y ellos. Crear programas de sensibilización para difundir sus derechos. A continuación revisaremos algunas de las palabras y términos más importantes que utiliza la Convención para que puedas entenderla mejor. Libertades fundamentales. Son las oportunidades que tienen las personas para participar en la sociedad y hacer que se respete su opinión. Discriminación por motivos de discapacidad. Es cualquier acción que dé menor valor, separe o ponga límites a las personas con discapacidad y que les impide disfrutar sus derechos y libertades fundamentales. Cuando el gobierno y la sociedad se niegan a realizar los ajustes razonables que necesitan las personas con discapacidad para participar en cualquier actividad, también se considera discriminación. Progresividad. Significa que los derechos humanos de las personas deben mejorar y aumentar poco a poco con el paso del tiempo. Comunicación. Son todas las formas para dar o recibir información. Lenguaje. Es el medio con el que se comunican las personas. Puede ser visto, hablado, escuchado o escrito. Lengua de señas. Es el conjunto de señas que usan las personas sordas para comunicarse. Cada país tiene su propia lengua de señas. Por ejemplo, en México se usa la lengua de señas mexicana. Ajustes razonables. Son acciones para adaptar un lugar, un objeto o la información para que una persona con discapacidad pueda usarles y disfrutar sus derechos como las demás personas. Diseño universal. Es la creación de productos, entornos, programas o servicios para que la mayoría de las personas pueda utilizarlos sin tener que ajustarlos o adaptarlos. También incluye las ayudas técnicas para las personas con discapacidad. Capacidad jurídica.
es la capacidad de una persona para hacerse cargo de sus derechos de manera independiente. Personalidad jurídica. Es el reconocimiento que tiene cada persona como alguien que tiene derechos. Persona salvaguardia. Es la persona que cuida a una persona con discapacidad y trabaja para que pueda disfrutar sus derechos. Propiedad intelectual. Es la protección que se da a una cosa u obra creada por una persona para que nadie más se beneficie de ella sin su consentimiento. Cultura. Es el conjunto de costumbres, creencias, tradiciones y arte de una comunidad. Información estadística. Son datos sobre un conjunto de personas de una comunidad o de un país para saber, por ejemplo, la cantidad de hombres y mujeres que hay, sus edades, los lugares donde viven o qué actividades tienen. Ahora que sabes qué es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y conoces más a detalle algunos de sus términos, podrás entender mejor los derechos que en ella se incluyen. Te invitamos a ver las 4 videocápsulas restantes de esta serie para que conozcas más sobre los derechos y mecanismos de trabajo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hasta pronto. Este proyecto fue realizado por la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia e IMSS Bienestar como parte de las actividades del Subgrupo de Trabajo de Discapacidad, perteneciente al Grupo de Trabajo de Personas en Situación de Vulnerabilidad de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social del Gobierno de México. Agradecemos a Manuel Martín Muciño Vázquez, intérprete de lengua de señas mexicana, y al DIF de la Ciudad de México por el apoyo otorgado. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Gobierno de México. Gobierno de México. Derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad, segunda parte. Con el propósito de construir un país con bienestar, favorecer el acceso a una mayor calidad de vida y revertir la situación de desigualdad social, el Gobierno de México busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas al eliminar la marginación y discriminación, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, personas indígenas y afromexicanas. Es así como la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social del Gobierno de México, a través del Subgrupo de Trabajo de Discapacidad, ha elaborado una adaptación accesible de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para garantizar su bienestar y su plena participación en la sociedad. En este video, aprenderás sobre los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad que protegen sus libertades individuales y garantizan que puedan participar en la vida pública y política en condiciones de igualdad y sin discriminación. Derecho a la identidad y al libre desplazamiento. Las personas con discapacidad tienen derecho a desplazarse, a decidir el lugar en donde quieren vivir y a tener una nacionalidad. También tienen derecho a cambiar o quedarse con su nacionalidad, a recibir, tener y utilizar documentos de identificación para facilitar sus desplazamientos y a entrar o salir en cualquier país, incluido el suyo. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a ser registrados desde su nacimiento para tener un nombre y una nacionalidad. También tienen derecho a ser cuidados y a conocer a su madre y padre. Derecho a una vida independiente y a la inclusión en la comunidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en la comunidad igual que las demás personas, lo que incluye derechos como decidir con quién quieren vivir, elegir el lugar donde quieren vivir, decidir cómo quieren vivir, tener una casa, contar con los apoyos y servicios que necesiten, incluyendo personas de apoyo o cuidadoras, no vivir aisladas en casas de cuidados, hospitales o asilos, tener servicios e instalaciones accesibles en su comunidad. Derecho a la movilidad personal. Las personas con discapacidad tienen derecho a moverse con la mayor independencia posible. Para lograrlo, tienen derecho a transporte a bajo costo, tener ayudas o apoyos humanos, animales o tecnológicos necesarios de calidad y a bajo costo. Recibir ellas y las personas que trabajan con ellas capacitación sobre movilidad. Que sus necesidades de movilidad sean tomadas en cuenta por los fabricantes y las empresas que desarrollan ayudas técnicas para la movilidad.
Derecho a la libertad de expresión, de opinión y al acceso a la información. Las personas con discapacidad tienen derecho a expresar sus opiniones de forma libre y a buscar, recibir y dar información a través de la forma de comunicación que elijan. Por ello, se les debe dar información en formatos accesibles y a través de las tecnologías necesarias sin costo. Aceptar y reconocer el uso de todos los sistemas de comunicación, ya sea hablada o escrita, como el braille o la lengua de señas. Invitar a las empresas que ofrecen servicios al público a dar información en formatos accesibles. Promover que los medios de comunicación como la televisión, la radio o el internet hagan sus servicios accesibles. Derecho al respeto de la privacidad. Las personas con discapacidad tienen derecho al respeto de su vida privada y familiar. Ninguna persona debe intervenir en ella para hacer o decidir algo que dañe su dignidad. También tienen derecho a la protección de su información personal, ya que son datos privados que le pertenecen solo a ellas y ellos. Derecho al respeto del hogar y la familia. Las personas con discapacidad tienen derecho a formar una familia, lo que incluye tener pareja o casarse, decidir cuándo quieren tener una familia, tener información y orientación accesible para planear el número de hijas o hijos que quieran tener, no ser esterilizadas para evitar que tengan hijas o hijos, adoptar o ser responsables de niñas, niños y adolescentes. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a estar con su familia si así lo desean. No ser separados de sus madres o padres solo por su discapacidad. Solo pueden ser separados de su familia si no reciben los cuidados y la protección que necesitan. La única persona que puede autorizar la separación es una jueza o un juez. Derecho a la participación en la vida política y pública. Las personas con discapacidad tienen derecho a participar plenamente en la vida política y pública. Votar, ser elegidas o reelegidas para cargos públicos. Que los procesos y materiales para las elecciones sean adecuados y accesibles. Que se respete su voluntad y libertad para decidir lo que piensan. Formar y ser parte de organizaciones que les representen. Que existan organizaciones políticas donde puedan participar. Ahora conoces los derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad que protegen sus libertades individuales y contribuyen a garantizar su participación en la vida pública y política en condiciones de igualdad y sin discriminación. Te invitamos a ver la cuarta y quinta videocápsula de esta serie para que conozcas otros derechos y los mecanismos de trabajo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hasta pronto. Este proyecto fue realizado por la Secretaría de Bienestar, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia e IMSS Bienestar como parte de las actividades del Subgrupo de Trabajo de Discapacidad, perteneciente al Grupo de Trabajo de Personas en Situación de Vulnerabilidad de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social del Gobierno de México. Agradecemos a Manuel Martín Muciño Vázquez, intérprete de lengua de señas mexicana, y al DIF de la Ciudad de México por el apoyo otorgado. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Gobierno de México.